Hola, ¿qué tal? Creo que todos ustedes están claros en que los escritores famosos suelen tener abundantes biografías, ensayos sobre su vida y sobre su obra que los dan a conocer profusamente entre sus admiradores. Julio Garmendia fue la excepción a esta regla. A él, por el contrario, le agradó e hizo todos los esfuerzos posibles para vivir en lo que hoy se llama bajo perfil, es decir, para existir de una manera que casi nadie notara que él vivía entre la gente de la ciudad. Algo así como una especie de duende que aparecía y desaparecía sin que nunca nadie supiera exactamente dónde vivía, dónde comía, quiénes eran sus amigos, de qué se sostenía, dónde pasaba sus noches. Es decir, un ser verdaderamente misterioso, seductor en grado superlativo, que llegó a convertirse en una verdadera leyenda entre las gentes que lo conocimos. Bueno, de este peculiar personaje, de este singularísimo personaje de nuestra literatura que fue Julio Garmendia, porque Julio Garmendia es un personaje muy esquivo, que rara vez confió su confianza y rara vez se reunió en la intimidad con grupos apenas mayores de 10 o 12 personas, que yo creo que eran los que constituían el círculo en el cual él reunía todos sus afectos personales. Yo tuve la suerte, junto con mi esposa Yolanda Castillo Miliani, de ser uno, o de ser ambos, mi esposa y yo, admitidos en ese selecto y muy cerrado círculo de amistades que tuvieron con Julio Garmendia una especial intimidad. Y yo me propongo comunicarles a ustedes cómo fue ese personaje, cómo fue el carácter de ese personaje, que es uno de los grandes innovadores y de los grandes maestros de la narrativa corta hispanoamericana del siglo XX. Algunos decían que había nacido en Barquisimeto, otros que en el Tocuyo. Hasta hubo quienes lo situaron su cuna en una hacienda del estado Trujillo. Nada de esto era cierto. Julio nació en una región cercana al Tocuyo, conocida hoy todavía con el nombre de El Molino, y en esa región del Molino habían varias haciendas, entre ellas la hacienda San Rafael, que fue propiedad del abuelo de Julio Garmendia, que era un hombre muy adinerado. Es importante que digamos eh, qué significación tiene el que este narrador que cae completamente dentro de ese género que puso de moda Gabriel García Márquez, especialmente con sus 100 años de soledad, pero también otros grandes representantes del boom latinoamericano de la novela de los años 60, como Julio Cortázar, por ejemplo. Es decir, ¿qué le aportó ese lugar donde él nació, esa hacienda San Rafael, a Julio, como para que él fuera desde niño, digamos, condicionando su capacidad de ver el mundo de una manera realista, pero al mismo tiempo mágica? En esa hacienda San Rafael, me imagino yo que como en todas las haciendas, no faltaba nunca un viejo peón, de estos que habían mantenido por tradición oral en su memoria las viejas historias que contaban a su vez los antiguos antecesores de esos viejos peones, de esos viejos trabajadores de hacienda. Historias fantásticas en las cuales era corriente ver, por ejemplo, o mejor dicho, que aparecieran lagunas encantadas. En el caso de Julio, unos seres extraños llamados las malas horas, también un mono peludo y gigante que según leyendas campesinas se robaba a las doncellas, las llevaba a un árbol, les lamía la planta de los pies hasta
prácticamente despellejárselas para evitar que pudieran huir. Bueno, todas esas leyendas maravillosas de encantos y encantamientos que este viejo peón le contaba a Julio Garmendia, cuando Julio Garmendia era niño y vivía en esa hacienda, fueron condicionando su mente para justaponer, para juntar de la manera más natural la naturaleza exuberante, extraordinaria de aquella hacienda formada por grandes árboles, por centenares de especies de plantas silvestres, por animales hermosos, venados, por pájaros de belleza y de canto maravilloso igualmente. Esa naturaleza real convivía en la forma más natural, en la forma más espontánea, con esa otra naturaleza mágica que se desprendía de los relatos de este viejo peón. Y nada menos que con esa especie de sustrato, con esa especie de base imaginativa, en parte real, en parte fantástica o imaginaria, Julio Garmendia llegó a Barquisimeto a estudiar la educación secundaria. Allí en Barquisimeto, el Barquisimeto de comienzos del siglo XX, él encontró unas bibliotecas públicas muy bien dotadas. En esas bibliotecas Julio comenzó a leer de una manera incansable, vorazmente se diría, y se fue desarrollando en él una pasión por los libros que le duró toda la vida. En este sentido, podríamos decir con toda certidumbre que la formación literaria de Julio Garmendia fue de carácter autodidáctico.